Vamos a hablar sobre algo que me preguntan muchos suscriptores. De hecho, hace poco, hablando con algunos suscriptores del canal, me hablaban sobre cómo sacar adelante sus empresas y sus emprendimientos. El otro día surgió la pregunta sobre cómo generar riqueza, lo cual me pareció muy interesante porque es algo en lo que pocos emprendedores realmente se centran. De hecho, según algunos estudios de algunas universidades que se dedican a revisar los emprendimientos, ¿sí? Se ve que solo el 1% de los que emprenden realmente lo hacen pensando en hacer dinero. El resto lo hace por la pasión, por lo que quiere hacer, porque se sienten motivados o porque consideran que lo que saben hacer o el producto que dominan tiene futuro. Sin embargo, hay que tener presente que esto tiene un equilibrio, ¿sí? La generación de riqueza tiene un equilibrio entre tu capacidad de generar dinero, porque es al final lo que va a sostener tu empresa, y que sepas o domines mucho el tema o tengas pasión sobre lo que emprendes. Entonces, nos vamos a concentrar hoy en la generación de riqueza, no tanto desde la perspectiva motivacional, sino que lo vamos a ver desde un punto de vista más específico, es decir, sobre cómo generar riqueza con tu emprendimiento. Existen tres maneras de generar riqueza, al menos a mi criterio. Una de las maneras es haciendo que tu tiempo valga mucho más, es decir, que tú obtengas propiedad sobre el valor de tu tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que enfocarte en saber algo especial o tener conocimientos específicos que sean demandados en el mercado, pero que pocos puedan ofrecer, ¿sí? Es decir, que tú te hayas preparado en soluciones muy concretas que usualmente no se consiguen en el mercado y que muchas empresas o compañías estén dispuestos a pagar por eso. Te lo voy a explicar con un ejemplo. Uno de las profesiones más populares en América Latina es la estudiar contabilidad, ¿sí? En promedio se gradúan por semestre cerca de 3.5 millones de contadores solo en Sudamérica, ¿sí? Y el salario que usualmente gana o va a ganar un contador con 5 años de experiencia es de 450 a 650 dólares en la industria MIPE, ¿sí? Es decir, en las empresas MIPE y pymes, ¿ya? Sí, hay una ligera excepción de un 2% que tiene la suerte de trabajar en el sector bancario y que de pronto puede tener un poquito más de escalabilidad, pero la mayoría de las personas van a ganar durante su carrera 400 a 650 dólares, algunos con suerte lograrán los 800, ¿sí? Sin embargo, ¿qué pasa? Que esta plaza no va a tener una valoración, al contrario, con el tiempo tiende a desvalorarse más. ¿Por qué? Porque el oficio del contador se está reemplazando por programas que tienen inteligencia artificial, así como Sabatic, Exact, entre otros, que son capaces de administrar la contabilidad y la administración mejorando el control financiero y ayudando a evitar errores humanos. De hecho, es tan interesante que ofrece la oportunidad de cambiar las sensaciones humanas y las apreciaciones humanas por cosas objetivas y patrones que se presentan de acuerdo al modo en que se lleva la contabilidad en cada país o región. Es tan preciso que el algoritmo y la inteligencia artificial va aprendiendo del flujo de caja, va aprendiendo incluso de la legislación del mismo país y al final tiene mayor asertividad, ¿sí? Entonces tiene una precisión operativa de más del 90%. Incluso hay algunos software que ya están tan desarrollados que incluso pueden apoyar con un 90% de precisión en la toma de decisiones financieras, ¿sí? Entonces vamos a migrar ahí. El problema es que las personas que se gradúan de contabilidad no saben programación. ¿Qué pasa? Que si tú no sabes programación, entonces no vas a poder aspirar a un mejor salario. Entonces, ¿qué es lo que haces? Para que tu tiempo se valore más y tu salario sea más escalable, debes, por ejemplo, especializarte en programación, en saber manejar este tipo de softwares, en saber programar inteligencias, porque eso te va a asegurar un mejor salario. Por ejemplo, hay algunos casos en donde contadores expertos con especialización en programación han logrado salarios entre 1.200 a 2.500 dólares según el país, ¿sí? Esto hablamos de Colombia, México, Estados Unidos, ¿sí? Y pues esa es la forma en la que puedes rentabilizar tu tiempo. Por eso es muy importante la educación
y que te estés capacitando y te estés formando en cosas especiales, que no te conformes con lo que sabes, porque créeme que de lo que sabes o sales saliendo de la academia, eso funciona igual que como cuando tú compras un carro. En el momento que sales, ya se comienza a desvalorizar. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza y porque los sistemas avanzan. Y si tú no vas a la par de este proceso, tu tiempo se va a desvalorizar. Entonces, una de las opciones para generar riqueza, si tú lo quieres ver así, es optimizar tu tiempo, capacitarte, entrenarte, saber cosas que son muy útiles y necesarias, pero poco comunes. ¿Listo? La segunda parte es obtener un negocio estable. ¿Qué es un negocio estable? Son estilo panadería, restaurantes, talleres mecánicos, lavanderías, carpinterías, entre otros. Sin embargo, el problema que estos tienen es que su escalabilidad es lineal, es decir, que tienen que gastar una cantidad de plata equivalente a su crecimiento. ¿Sí? Por ejemplo, si a ti montar una fábrica de muebles te cuesta cerca de $60,000, esta inversión es posible que la recuperes a 10 años, según sea tu plan, con una utilidad de 30,000. Y bueno, qué bueno, obtuviste una utilidad de 30,000, es decir, que has tenido el 50% de utilidad en 10 años. Sin embargo, este escenario solo pasa en el 98, este escenario no pasa sino en el 2% de los emprendimientos que se vuelven pymes, ¿sí? Ya que en el 98% de los casos no se obtienen la rentabilidad o la utilidad esperada. ¿Esto por qué pasa? Porque hay muchos factores como la inflación, las crisis y la misma inestabilidad de la mano de obra que hacen que estos negocios no prosperen a ese ritmo. Sí, te pueden dar flujo, te pueden dar incluso un autoempleo o una manutención, pero para crecer usualmente se requiere otras cosas. Por ejemplo, los problemas más importantes es que para crecer usualmente se requiere más inversión, ¿sí? Es decir, para que tu empresa crezca tienes que vender más, por lo tanto tener más equipo, ser más productivo y tener más mano de obra. Y lo que hacen a veces es que eso te genera más necesidad de administración, más problemáticas a la hora de hacer que tu negocio crezca. Y aunque hay algunos pocos que lo logran, realmente eso es un reto muy importante, sobre todo si no tienes claro que lo más importante es obtener la mayor cantidad de utilidad o de dinero entrante con la menor cantidad de inversión en recursos. Por eso es que muchos de los emprendedores que emprenden en un negocio lineal tienen el principal problema, y es que crecen mucho en mano de obra, crecen mucho en costos, sin hacer que las cosas sean más eficientes. Les pongo un caso. Hay un amigo que dice, no, yo quiero crecer, ¿sí? Y entonces lo que hace es, voy a rentar un espacio más grande porque necesito más producción, porque necesito más máquinas, ¿sí? Y eso también hace que necesite duplicar su fuerza de producción. El problema con eso es que también vas a necesitar tener más administración. Si tú no tienes un soporte, te va a tocar administrar que los empleados lleguen a tiempo, que la gente te produzca en el día, te trabaje lo que necesitas, que salgan los despachos y vender, ¿sí? En lugar de pensar en sistemas que te requieran menos inversión y que te generen la mayor cantidad de facturación posible. Por ejemplo, buscar proveedores outsourcing que te hagan a un precio más económico, que absorban el riesgo sobre el producto y tú vendes, importar, etcétera, según sea el caso. Por eso no quiero decir que estos negocios sean malos. Lo único es que tienes que ser muy cuidadoso con 3 factores importantes: que la mano de obra no tenga tiempos muertos, es decir, que la gente sea muy productiva en esas horas laborales que va a tu empresa, que no paren de producir. Y segundo, que no se te caigan los procesos, tanto de ventas como de despacho, ¿sí? Ahí es donde va a ser importante. Y que no te preocupes tanto por crecer en recursos, sino por crecer en negocios. Es decir, que con menos hagas más, ¿ya? Otra parte importante de generar riqueza es tener propiedades que se vayan valorizando, ¿sí? Y aquí es muy importante tener claro qué es un asset que se valoriza. Un asset que se valoriza es una inversión que tienes que en el tiempo va a obtener mayor rendimiento de tu inversión, ¿sí? Por ejemplo, invertir en una empresa que esté en crecimiento
¿sí? Invertir en una finca raíz o terrenos. Sin embargo, esto ahora se está volviendo subjetivo porque hay países donde los terrenos se desvalorizan y así. Sin embargo, a veces es bueno, ¿sí? Pero, por ejemplo, algo en lo que jamás tienes que invertir o que no es un asset, comprar un carro, ¿sí? Recuerda que cuando compras un carro, desde que sale del concesionario o desde que sale de la persona que te lo vendió, ya se desvaloriza. Entonces, ese no es un asset que te va a generar dinero, ¿sí? Al contrario, lo que vas a hacer es perder la inversión porque se está desvalorizando en el tiempo. Y aunque le inviertas en repuestos, lujos, etcétera, a no ser que sea un clásico de 60 años y que esté esperando otros 60 años para que se valorice más, y eso aún así hay un riesgo que el mercado lo tase como algo de valor. Entonces, evita, por ejemplo, invertir en cosas que tengan una depreciación muy rápida. ¿Listo? Por eso es que es importante que inviertas en un asset que tenga apreciación en el tiempo, ¿sí? Que tenga una tendencia a crecer. Esos también son inversiones seguras, ¿sí? Es por ello que es fundamental que un emprendedor considere que no solo lo que importa es lo que tú sabes hacer, sino cuánto valor genera lo que sabes hacer. Ahí es donde está lo importante. Y cuál sea de estos tres enfoques, cuál sea tu enfoque para generar riqueza, ¿sí? Recuerda que tienes que buscar generar la mayor cantidad de utilidad con la menor inversión de recursos posible. Por eso te dejo tres cosas importantes para que no las subestimes. Primero, evalúa que tu emprendimiento requiera la menor cantidad de recursos. Segundo, no subestimes el valor de tu tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces comenzamos a invertirle tiempo a cosas que no agregan valor, ¿sí? Por ejemplo, a una administración, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que le genera más valor de un emprendedor a su empresa? La capacidad de generar negocios, no la capacidad de verificar si la gente llegó a tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerda que tu tiempo es costoso, es caro, ¿ya? Y que cada vez que tú pierdes la capacidad de generar negocios, tu empresa pierde la capacidad de crecer, ¿sí? Y esto funciona así, por eso es muy importante cuidar tu tiempo, cuidar en qué lo inviertes y sobre todo trata de generar mejores procesos. Yo sé que esto es una política difícil, es un tema difícil, pero antes de generar una plaza de trabajo, primero piensa en generar un proceso. ¿Por qué? Porque como hemos venido hablando de esto en videos anteriores, es más fácil administrar procesos que administrar personas, ¿sí? Entonces, siempre piensa primero en automatizar. Incluso, por ejemplo, ahora hay softwares y hay algoritmos y hay incluso herramientas que te permiten automatizar la venta, que ya puedes hacer que a los clientes les llegue un mensajito por WhatsApp para poder comprar algo, para poderle comunicar ofertas. No necesitas una persona que esté llamando, ¿sí? Ahora hay portales que venden maquinaria a mejor precio o más accesible, que te permite, por ejemplo, utilizar cosas como impresoras 3D, como CNCs, que te evitan, por ejemplo, tener tanto personal en áreas de corte, por ejemplo, y así. Entonces, revisa mucho eso porque tienes que ser muy eficiente. Y recuerda que el fin último de un emprendimiento es generar dinero, ¿sí? Recuerda que al final todo se mide en rentabilidad. Puedes hacer lo que te apasiona, pero eso que te apasiona tiene que generar. ¿Por qué? Porque así es como tu proyecto va a salir adelante. Estas son cositas que como emprendedores no nos enseñan, no nos educan para esto. Así que cuídalo mucho porque es información que ojalá hubiéramos sabido antes de iniciar muchos de nosotros nuestros emprendimientos, para tener un enfoque más claro sobre lo que debemos hacer. Nos vemos en un próximo episodio de Redbox. Chao, chao.